El corazón central de la creación. Mensajes del maestro Saint Germain. El corazón central del universo, al cual la humanidad decidió llamar Dios y que luego ha sido designado por diferentes canales de enseñanza espiritual como el Gran Sol Central, es literal, práctica y absolutamente la fuente de cada alma individual, destinada a alcanzar la maestría sobre la energía que forma su propio palpitar y la esencia de su vida. Dios, siendo la primera causa, Él crea dentro de su propia mente y desde su propio corazón proyecta las ideas divinas al universo. Hasta el hombre es una idea exteriorizada de Dios y es parte del plan divino, el que cada individuo tenga libre albedrío para desarrollar el potencial divino que posee, y asimismo desarrollar cada germen de idea hacia su futura grandeza, en afinidad con el temperamento particular de cada individuo. Describir el corazón de Dios es una tarea que no puede ser fielmente expresada con palabras, pero sabemos que dentro de este gran corazón cósmico existe un reino al cual se le han dado muchos nombres. En estos últimos años se le ha venido a conocer como el Gran Silencio. Mas el nombre que se le dé no tiene la menor importancia, sino el saber que es un lugar de quietud el que forma el Sagrado Corazón, del cual ha surgido este universo, al igual que los demás universos existentes, pequeños como el nuestro o enormes como los que podemos contemplar en las noches estrelladas. Es el hogar, en el más veraz y profundo sentido. Es serenidad, es seguridad, es comprensión. Es el amor sin censura y la paz que no tiene precio. Es luz similar al resplandor del sol, más exquisito que una persona pudiese concebir, y sin embargo es tan sereno como el más bello crepúsculo. Es tan silencioso como el sol en el firmamento, y sin embargo está repleto de sonidos armoniosos. Dentro del corazón de esta exquisita quietud, uno se encuentra a todos aquellos seres que han adquirido la maestría sobre su ser externo, y asimismo, allí también puede verse la totalidad del designio que el plan divino ha bosquejado para todas las criaturas. Para que un individuo pueda penetrar en este gran reino del silencio, con la intención de ser a su vez un mentor silencioso en el propio mundo, él deberá sentir y creer que su propio reino de los cielos es este gran silencio, donde moran los ángeles y todos los seres de luz, y donde se encuentran las más altas expresiones de belleza, cultura, amor y luz, que su mente y su corazón sean capaces de concebir. Ahora, cada uno de sus pensamientos, sentimientos y acciones pueden sumarse a la belleza de ese reino o destruir su armonía. Por lo tanto, todas sus palabras tienen que estar cuidadosamente escogidas para que él merezca entrar en ese reino. Un punto muy importante que hay que recordar es que las vibraciones mentales no pueden gobernar eternamente las acciones de los cuerpos internos. La lengua puede ser controlada mediante la voluntad humana, pero no es necesariamente cierto que este hecho puede dominar los sentimientos rebeldes de los cuerpos internos. Sin embargo, por la gracia y la luz de Dios, que cambia los cuerpos inferiores internos, el cuerpo externo podrá expresar eventualmente esa armonía y alcanzar un punto donde el túmulo y la confusión no se manifiesten en él, porque su corazón estará lleno con la voz de Dios y de su santa sabiduría. El estudiante, deseoso de cumplir con su destino divino, ha de inquirir de la vida mental y emocional cuál es su propósito y la meta a alcanzar. Así, a él se le revelará el sendero superior y se le enseñarán ciertos ejercicios de control y autosuperación mediante los cuales, conscientemente, liberado por su propio cuerpo, aparecerá el camino que podrá establecer como el sendero. Cuando este individuo, haciendo uso de su propia energía, deja o construye ese sendero de luz sobre el cual él deberá pasar hacia el camino de la maestría, ya no necesitará seguir caminos tortuosos, sino un sendero de luz y vida, recto y progresivo, que lo llevará finalmente a la meta de la libertad, maestría y perfección. Si el estudiante es sincero, honesto y está determinado a dar su asistencia para el progreso de la humanidad, el maestro, en cooperación con su propio ser crístico, pondrá en movimiento ciertas causas, mediante las cuales los puntos débiles del individuo pueden ser reforzados a fin de que pueda enfrentar trabajos de mayor envergadura en el futuro. Estas causas y sus efectos resultantes algunas veces lanzan al individuo a enfrentar una serie de experiencias tumultuosas, pero estas serán, sin embargo, la fibra fortaleciente de su naturaleza. El sendero de la maestría es el camino de la renuncia de todas las cosas y de todas las personas que pueden constituir un obstáculo para el logro de esta meta. El estudiante en paz, con gentileza y determinación, debe entrar solo en el sendero. La voluntad de Dios para con todas las cosas creadas es el bien. No existe nada que pueda ser el aspecto negativo de la voluntad del Todopoderoso Dios.
quien creó este planeta y todo lo que en él existe, la enfermedad, vejez, desintegración, pobreza y hasta la misma muerte son insultos al Padre del amor. El pensar y sentir de la conciencia de la gran omnipotencia universal que gobierna este universo, inmediatamente externaliza aquello que está dentro de sí mismo. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que cada hombre sea un maestro, un sol de libertad, que tenga la corona de los Elohimes sobre su cabeza, el cetro de la magnetización en sus manos, el manto de la realización sobre su cuerpo y el perfume de la santidad irradiando a través de él como una bendición y acción de gracias a toda la vida.